Acompáñenme a leer, por favor, el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1. La palabra de Dios dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acompáñame en oración, por favor. Padre Dios de toda gloria, Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, enséñanos a escudriñarlas, enséñanos a conocerlas, Señor, y enséñanos más que todo a ponerla por obra, a obedecerte, porque en la obediencia está la bendición. Padre, gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Dios, por mandar a tu único Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, y que cambies nuestra manera de pensar y de actuar, y que seamos transformados a tu imagen y semejanza. A ti sea la gloria y la honra, Padre bendito. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Buenos días, hermanos. Buenos días. Yo pensé que estaba solo, ya me iba a ir. ¿Cómo están? Amén. Mi esposa ha leído los primeros versículos de Lucas. Lucas era médico, un hombre de ciencia. Es el evangelista, el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y él escribe a Teófilo, un hombre cuyo título lo menciona como excelentísimo. Y es interesante lo que Lucas le escribe a él, y creo que también debe ser tomado personalmente por cada uno de nosotros. Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Es decir, Lucas no es el único que está escribiendo esto, Lucas no es el único que está poniendo en orden. Muchos están tratando de escribir en orden todo lo que ha acontecido con Jesús, con lo que Él ha enseñado, con lo que Él ha vivido, con lo que Él ha hecho. Y entonces hay varios que están poniendo en orden, dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, es algo que ellos han palpado. Como decía el apóstol Juan cuando escribe sus 3 cartas, dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, hemos palpado, tocantes al verbo de vida, eso os anunciamos. O sea, algo que nosotros mismos hemos experimentado con el Señor Jesús. Y dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, tanto Teófilo como toda esta gente había sido enseñada ya. Y dice: y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Es decir, lo que Lucas va a escribir, lo que Lucas va a enseñar, es producto de un trabajo de investigación. Ha investigado con tiempo, ha investigado las cosas, ha investigado el orden. Dice: todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas dice: me estoy dando el trabajo de investigar y de escribirlas en el orden que han sucedido. ¿Y cuál es el propósito por el cual Lucas se está dando todo este trabajo de escribirlas en orden? Para que conozcas bien la verdad. Y este es de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay 2 cosas acá interesantes. Teófilo, aquel quien recibe toda esta carta, toda esta enseñanza, dice: tú ya has sido instruido esto.
pero quiero que conozcas bien. Parece que hay cierto temita entre la instrucción que ha recibido y el conocimiento que él tiene de todas las cosas. Así que esto nos sirve de introducción para ver el tema de hoy día. El énfasis de este mes de marzo es desafío de un liderazgo sólido. Y esta palabra sólida es importantísima. Me recuerda a unos sermones del pastor Salvador de Lutri, argentino, que vino para el encuentro de líderes de hace algunos años. Y dentro de los temas, él hablaba de la sociedad líquida y la sociedad sólida. La sociedad líquida, como el agua se va amoldando, acomodando a los espacios que hay. La sociedad sólida permanece tal cual es. Y el llamado era a ser sólidos. Es decir, ante tantos cambios, pensamientos que permean nuestra sociedad, los medios de comunicación, ante tanta influencia, no dejarnos amoldar, no dejarnos mover por todas estas cosas, sino tener solidez frente a esa vorágine de cambios que hay, de cosas nuevas, de modas que hay en la sociedad, nos llama a permanecer sólidos. Y entonces el tema del mes es el desafío de un liderazgo sólido. Frente a tantos movimientos, frente a tantas corrientes, tenemos que aprender a tener solidez. Pero esa solidez no la vamos a tener en nosotros mismos. Y justamente vamos a ver cómo es eso. El tema para hoy día es desafíos de un liderazgo capacitado. Este es clave, el liderazgo tiene que estar capacitado. Pero veamos qué nos dice en esta mañana, cuáles son los desafíos. El primer desafío: conocer bien la palabra de Dios. Probablemente alguien me puede decir, sí, yo conozco, he leído la Biblia 1, 2, 3 veces, pero el desafío es conocer bien la palabra, no conocer nada más. Miren, otra vez vamos al siguiente texto, nuevamente una parte de lo que hemos leído al inicio. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, pero para que conozcas bien. ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿Qué es lo que sucede en las iglesias en el mundo entero? Las personas asisten a las congregaciones los domingos y cada domingo el primer domingo escuchan a un pastor predicar de un texto, por decir, de Éxodo. El siguiente domingo escuchan a otro pastor predicar de otro tema del libro de Romanos. El siguiente domingo escuchan a otro pastor predicar de otro tema con el texto de Levítico. Y así, domingo a domingo, van escuchando sermones, temas, textos diversos. Pero van salteando de aquí para acá, para aquí, para allá. No hay un orden. Entonces vamos conociendo textos sin conocer el contexto de ese texto, sin conocer qué es lo que hay atrás, qué es lo que hay delante. Y a veces podemos dar enseñanzas no acordes a lo que enseña realmente porque estamos sacando del contexto. Y lo que Lucas está queriendo hacer, Teófilo, quiero que conozcas en orden las cosas. Quiero que conozcas esto que se está diciendo aquí, viene después de esto que se ha dicho. Que tomes como base para que entiendas esto. Hay un orden. Quiero que entiendas el pensamiento de aquel que está escribiendo el libro. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que ha querido decir? ¿Por qué ha dicho todas esas cosas previas y luego va a decir otras cosas más adelante? Me estoy dando el trabajo de escribírtelas en orden para que conozcas bien. No para que conozcas bien la verdad. Ese es el objetivo de Lucas. Este es el objetivo para cada uno de nosotros. No es solamente conocer la Biblia, es conocer bien la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia? ¿Por qué se dice tal cosa o cual cosa? ¿Por qué este autor menciona esto? ¿A quién va dirigido esta carta, esta epístola, lo que fuera? El objetivo de Lucas es que conozcas bien. Ahora,
¿Por qué le dice esto a alguien que ha sido instruido? Porque dice, conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea, no ignoraba Teófilo estas cosas. Había sido instruido, pero sin embargo no conocía bien. Y esto es lo importante para nosotros, captar esto. No solamente es conocer, conoce bien las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Lucas. En el siguiente cuadro vemos lo que puede suceder en cualquier lugar del mundo. Un instructor, los que son instruidos, los alumnos, y la materia de instrucción, un libro, puede ser la Biblia. ¿Por qué no se conoce bien si han sido instruidos? Pueden haber muchos elementos. Esto puede ser una universidad, esto puede ser un colegio, puede ser una iglesia, puede ser una casa, puede ser un departamento, lo que fuera. Pero ¿por qué no se conoce bien en aquello que se instruye? De repente, los alumnos no se han preparado. De repente, los martes, a ver, la escuela de capacitación. Usted debería ir a su clase habiendo leído todo el tema. Habiendo leído todas las lecturas que hay. De tal forma que cuando escucha la clase, sabe de qué se está hablando. Y eso le va a ayudar no solamente a entender, sino a hacer las preguntas necesarias. El otro elemento es que el instructor no conozca bien tampoco el tema. Y simplemente está colocado para cubrir una necesidad. O el material de repente no es el más adecuado. Pueden haber varios factores. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Lucas le dice a Teófilo, tú has sido instruido en esto, pero no conoces bien. Mi objetivo es que conozcas bien la palabra de verdad. Acá vemos otro caso, el siguiente, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, ahí está el aunque, solamente conocía el bautismo de Juan. Y acá viene la limitación de Apolos. ¿Qué viene después del bautismo de Juan? Juan el Bautista. Jesucristo, su vida, todo lo que enseñó, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, todo eso desconocía Apolos. Todo eso carecía el mensaje de Apolos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio maduro, amigo de Pablo, este matrimonio, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquilas y Priscila, un matrimonio muy maduro en la palabra del Señor, escucha el mensaje de Apolos, que es elocuente, tiene una fuerza de expresión que puede convencer a cualquiera. Su fuerza expresiva es tanto que puede convencer a cualquiera con esa fuerza de expresión. Es además poderoso en las Escrituras, hasta donde él conocía. Es además de espíritu fervoroso, ferviente. Podía hacer llorar a la gente. Pero, su conocimiento de la Escritura era limitado. Solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Había sido instruido, pero su conocimiento era limitado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Yo quiero que conozcan bien las Escrituras, de tal forma que cuando la enseñen, la compartan, la predican, el mensaje sea completo y tenga lo principal, Jesucristo. Primer desafío para nosotros, conocer bien las Escrituras. No conocer nada más las Escrituras, conocer bien, y para eso es en orden.
Estudiar la palabra en orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, en orden, para ir viendo el desarrollo del pensamiento de aquel que está escribiendo este libro. Para no conocer un pedacito de acá, otro pedacito de acá y otro pedacito de allá, y al final no conocemos realmente bien. Conocemos partecitas, gracias. Y el objetivo es conocer bien las Escrituras en las cuales ha sido instruido. Es decir, no es uno nuevo, no es uno que no se le ha enseñado, es uno que ha sido instruido. Primer desafío para nosotros, conocer bien las Escrituras, en orden, leerlas en orden, estudiar en orden, porque, como les digo, a veces domingo a domingo se nos instruye de un pedacito de la Biblia, de unos cuantos versículos de la Biblia, pero no de todo el libro, no todo el pensamiento. Segundo desafío, ahí ven un pozo, profundidad. Esto es importante, hermanos, salir de la superficie. ¿Dónde usted encuentra el petróleo? ¿Dónde encuentra los diamantes? ¿Dónde encuentra las joyas? Las piedras preciosas. Hay que cavar. No está en la superficie. Profundizar. Y una palabra que usó Jesús es escudriñar. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Investigar, interrogar, preguntar, discernir, examinar, juzgar. Profundizar las Escrituras. Ir más allá de la superficie. Muchas veces nuestro conocimiento es superficial, básico. Y hay un método de estudio para este conocimiento básico de la superficie. Pero el objetivo es luego sacarlo de encima para ir metiéndonos un poco más, La idea es profundizar. La idea es ir descubriendo esos tesoros que hay en la palabra de Dios. Pero más que descubrir, más que conocer, más que abundar en conocimiento, el objetivo de profundizar, ¿cuál es? Jesús dijo, escudriñad, profundizad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Profundizar para qué? Para encontrarnos con el Señor. Ese es el objetivo. No para tener mayor conocimiento, no para subir de niveles, no para subir de grados, para encontrarnos con Jesús. Cuando Jesús habla de aquellos dos que construyen familia, uno de ellos oye y hace, el otro oye y no hace. El que oye y hace es aquel que cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y construyó la casa sobre la roca. Y vino un río, dio con fuerza y la casa permaneció, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que oyó y no hizo, no obedeció la palabra, es aquel que construyó sobre la superficie, sobre la tierra, y construyó una casa bonita. Pero vino el mismo río y dio con fuerza contra aquella casa, y esa casa cayó, y grande fue su ruina, porque estaba construida sobre la superficie. La otra profundizó y llegó hasta la roca. Y la idea en profundizar, Jesús dice, escudriñe las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es lo que Jesús está diciendo, profundicen porque yo quiero que ustedes sepan qué es lo que pienso, cómo hago, cómo hablo, qué enseño, cómo me relaciono con la gente, qué priorizo, qué es lo más importante. El objetivo de profundizar no es acumular más conocimiento por acumular, es encontrarnos con la roca, con Jesucristo, es encontrarnos con Él. Escudriñe las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres escuchar de mí? Profundiza. Ahí me vas a encontrar. Más allá de la superficie. Lo superficial no dura, es más emotivo, más emoción, más epitelial.
profundiza, conoce al Señor, conoce cómo vive, cómo piensa, cómo valora, cómo prioriza, cómo se relaciona, conoce al Señor. Pablo dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Imitarle, pero para imitarle a Él tenemos que conocerle. Cómo vive, cómo habla, cómo actúa, cómo decide, cómo se relaciona. Tenemos que conocerle. Segundo desafío es profundizar en las Escrituras. Ir más allá de lo básico, más allá de lo elemental. Y eso significa esfuerzo. Tienes que estudiar. De repente buscar diccionarios bíblicos, enciclopedias. ¿Qué significa esta palabra? En ese tiempo, ¿qué significaba? ¿Cuál era el uso de esa palabra? Para entender qué es lo que el autor del libro está queriendo enseñar. Para no tener mis propias consecuencias. La idea en el estudio es la exégesis, exégesis. Exégesis es sacar de ahí de la palabra. Pero algunos, al no profundizar, al no tener profundidad en la Escritura, lo que hacen es eisegesis, es decir, introducen su pensamiento en la Biblia, utilizan la Biblia para dar a conocer su propio pensamiento. Y citan un texto, pero aquel que no tiene profundidad fácilmente se deja confundir. Profundidad es el segundo desafío. Miren el siguiente texto. El profeta Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le entienda, que le conozca. Si te quieres alabar, te quieres presentar, no presentes tus cartones. Que te conozca la gente por lo que conoces al Señor. Esto es lo que quiero, que me entiendas, que me conozcas. Esa es la voluntad del Señor. Así dijo Jehová, dice el profeta Jeremías. Y esto es lo que tenemos que tratar de entender, qué es lo que quiere el Señor. Porque si no entendemos eso, nos vamos a marear en la superficie con un poquito de conocimiento que tengamos, nos vamos a marear. Pero cuando tú profundizas, más conoces al Señor, te vas a dar cuenta que vas a conocer la humildad. Te vas a dar cuenta que mientras más conoce el Señor, menos conoces. Te falta mucho por conocer. El problema es cuando uno conoce un poquito, ya se cree la octava maravilla que conoce un montón. Pero mientras más conoces, más te das cuenta que te falta conocer. Y eso te va a conducir a la humildad. Profundidad es el siguiente desafío. Y esto es lo que Pablo enseña en el siguiente texto. Dice en Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. ¿Lo conoces a Jesús como tu Señor? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, a fin de conocerle a Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo, si uno lee los versículos anteriores, el capítulo 5, el verso 5, verso 6, Pablo dice, yo era circuncidado al 8º día. Empieza a sacar todo su currículum, todos sus títulos, todos sus logros. ¿Qué más era? Hebreo de hebreos, pura esencia.
de hebreo de hebreos. Era de la tribu de Benjamín, no era de cualquier lugar, era de la tribu de Benjamín. Era fariseo, religioso, respetado entre ellos. Y además era irreprensible. Y Pablo dice, todo esto lo tengo por pérdida, por basura, a fin de conocerle a Él. He logrado todo esto, he tenido todo esto, pero esto no es nada comparado con el conocerle al Señor. Y esto es lo que tenemos que entender. No se menosprecia los esfuerzos, los estudios, pero no es la carta de presentación. Lo que Pablo está dando a entender, que lo importante, la prioridad, por encima de tus logros, es el que conozcas al Señor. Y lo conozcas como mi Señor. No un conocimiento académico, teórico. Jesús le dijo cuando lavó los pies a sus discípulos, le dijo, ustedes me llaman maestro y Señor. Y Jesús dice, está bien, yo soy el Señor y maestro, le invierte el orden. Ustedes me toman primero como maestro, les gusto más como maestro, y después como Señor. Y Jesús le invierte el orden, primero soy Señor y después maestro. Y aquí lo importante, más que conocer a Jesús como maestro, es conocerlo como Señor. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Están seguros que yo soy su Señor? ¿Por qué me llaman Señor? Pero a ustedes no les interesa ni siquiera saber qué es lo que digo, porque ni siquiera les tienen interés en leer mi palabra. Ni les interesa saber qué es lo que le digo. Es lo que está tratando de decir el Señor. ¿Por qué me llaman Señor? El objetivo es que conozcamos a Jesús como nuestro Señor y digamos, Él es mi Señor. Mi Señor. Palabras benditas, palabras hermosas. Poder decir, Jesús es mi Señor. Segundo desafío, profundidad en las Escrituras. Primer desafío, conocer bien las Escrituras. Segundo desafío, profundidad en las Escrituras para encontrarnos con el Señor y conocerle a Él. De estos dos desafíos viene el tercero, se desprende. ¿Cuál es el tercero? Metamorfosis. En griego, metamorfosis significa transformación. Acá vemos los huevos que se convierten en la oruga, y la oruga se convierte en la crisálida, y la crisálida se convierte en la mariposa. Ese proceso de metamorfosis. El cambio es de adentro hacia afuera. Este conocimiento del Señor debe producir cambios en nuestras vidas, transformación en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo dice a los romanos en este texto siguiente. Dice en el Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No se conformen, no se amolden a la manera de pensar del mundo que nos rodea, a la manera de vivir, a la manera de vestir, a la manera de hablar, a la manera de valorar. No se conformen, no se amolden a este mundo, sino por el contrario, transformaos, metamorfosis, transformaos. ¿Y cómo es la transformación? ¿Cómo es el cambio? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En nuestra mente se ha empezado a almacenar desde niños, desde bebés, palabras, enseñanzas, imágenes, conversaciones, la primaria, la secundaria, la universidad, el trabajo, la internet, las películas, todo ha colaborado para que vaya entrando acá y nos va llevando a una forma de pensar. La Biblia dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es la persona. La persona es y vive de acuerdo a su manera de pensar. Y si una persona va a cambiar, quiere cambiar de vida, pues lo primero que tiene que hacer es cambiar su manera de pensar. La transformación, el cambio de vida, se produce cuando se renueva el contenido de nuestra mente.
Hay tantas cosas vanas que han entrado acá y han influenciado nuestra manera de pensar y nos han llevado a una manera de vivir incorrecta, con valores trastocados. Y Pablo dice, no se dejen amoldar, pero la mayoría lo hace. No importa que la mayoría, hermanos, la mayoría se va a ir al infierno, porque ancha es la puerta y el camino de la perdición, y muchos entran por ella, pero angosta es la puerta y el camino de la salvación, y pocos son los que la hallan. Así que no se dejen guiar por la mayoría. Pero la mayoría dice, pero la mayoría hace, pero la mayoría va acá. La única manera de cambiar es cambiando el contenido acá, renovándolo. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Cuando uno se encuentra con el Señor, necesariamente nuestra vida va a cambiar. El escritor, el profeta Amós, Dios habla a través del profeta al pueblo, dice, ustedes vienen, pecan todas las semanas, prevarican por aquí, por allá, pecan por allá, y vienen el fin de semana, me traen las ofrendas y los sacrificios. Eso es lo que ustedes quieren hacer. O sea, pecan de lunes a sábado y el domingo vienen a cantar, a ofrendar. El Señor le dice, estoy harto de sus salmodias, de sus cánticos. Venid a Jehová y vivid, dice. 3 veces repite. Venid a Jehová y vivid. ¿Qué significa? Cuando tú te encuentras con el Señor, va a haber cambios en tu vida. Si no hay cambios, preocúpate. Lo probable es que no hayas nacido de nuevo. No puedes decir, mira, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Nadie te va a cambiar si es que tú no te rindes. Y el Señor te va a dejar vivir así. Porque el Señor no te va a forzar a nada. Y quieres perderte, como el hijo pródigo, llegar hasta, no al piso, sino al sótano. A llegar a lo peor de su vida, a lo que nunca había imaginado, el Señor lo dejó ahí. Hasta que él no volvió arrepentido. ¿Por qué el padre, el hijo pródigo, no fue a buscarlo? Si lo busco, este bandido la próxima vez me hace lo mismo, porque ya sabe que me rompe el corazón y va a venir a buscarme. El padre dijo, ¿quieres estar ahí? Toma, ahí te vas a quedar. Hasta que el hijo no reaccionó y no vino con una actitud de arrepentimiento, ahí el padre lo aceptó, corrió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. ¿Por qué? Porque vino arrepentido de su pecado. Transformación. ¿Para qué conocemos bien? ¿Para qué profundizamos? No es para acumular niveles académicos, no es para acumular títulos académicos, que tienen su razón, tienen su lugar, pero no es para eso. Es para que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Si no está cambiando nuestra vida, si no está siendo transformada, probablemente no he nacido de nuevo. Y Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque nada que es nacido de la carne entrará al reino de los cielos, si no nace de nuevo, dijo Jesús. Y tú puedes examinarte, puedes evaluarte. ¿Tu vida está cambiando o sigue la misma? No, a mí nadie me va a cambiar. Sí, pues nadie te va a cambiar. ¿Quién te va a cambiar? Solamente el Señor te puede cambiar si es que tú te rindes al Señor y dices, Señor, perdóname, ya intenté a mi manera, lo he hecho una y otra vez y mira a dónde he llegado, Señor. Hasta que no vuelvas en sí y no te des cuenta de la condición de tu vida delante de Dios, no vas a volver al Señor. Pero si estás mareado con tantas cosas, tantos logros, de repente tienes dinero, de repente tienes propiedades, de repente tienes un montón de cosas. Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Eso que tienes hoy día, ¿quién te asegura que lo tienes mañana? ¿Quién te asegura? ¿Quién te puede dar un seguro? Nadie. La transformación es el desafío. Conozco bien, profundizo en las Escrituras para que mi vida vaya siendo cambiada y no me esté amoldando al mundo.
Y esto es lo que trata de enseñar aquí en el escritor de los Hebreos. Y todo aquel que participa de la leche espiritual es para los bebés, para los recién nacidos, para los que comienzan la vida cristiana, es inexperto en la palabra de justicia. Claro, es bebé, recién está empezando la vida cristiana, porque es niño. Pero este niño no debe quedarse toda la vida como niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, de la niñez tiene que avanzar a la madurez. El apóstol Pablo decía, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora adulto no puedo seguir igual. No puedo seguir igual que hace 10, 15 años. Si alguien te dice, estás igualito, yo que te dice después igualito a mi abuelito. Si te dice igualito y te está hablando de tu físico, tómalo como un piropo, como un cumplido. Pero si te dice estás igualito en cuanto a lo espiritual y no has cambiado nada, sigues con las mismas costumbres, las mismas palabras, la misma forma de vida, preocúpate. Ahí sí es probable que no hayas nacido de nuevo. Probable que lleves una vida religiosa, que asistes a la iglesia todos los domingos, pero tu vida no es transformada, tu vida no es cambiada. Te estás engañando, estás viviendo una vida religiosa. Tiene que haber cambios necesariamente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hay una transformación, hay un cambio. Han alcanzado madurez para los que por el uso han utilizado la palabra, han puesto en práctica la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay tantas consejerías en las iglesias? Todas las semanas consejerías. ¿Por qué la gente no puede discernir lo que es correcto e incorrecto? ¿Por qué no puede discernir lo que es básico, lo que puede hacer y no debe hacer? ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. No ha profundizado, está en la superficie, está en lo emocional, en lo emotivo. No conoce al Señor. Tiene que pasar de la niñez a la madurez. Si usted tiene un niño que a los 6 meses le da su biberón, estoy seguro que cuando tenga 18 años no va a querer seguir dándole el biberón, ¿verdad? Ya ese tiene que trabajar y prepararse su propia comida. Y esta es la idea en la vida cristiana, madurar. Madurar. Y el cuarto desafío, el último, utiliza bien la palabra de verdad. ¿Conoce bien la palabra? ¿Profundiza en la palabra? Que este conocimiento de la palabra transforme tu vida, cambie tu vida porque te encuentras con el Señor y ese encuentro con el Señor va a cambiar, va a transformar tu vida. Y ahora que tu vida empieza a ser afectada por la palabra de Dios, ¿qué haces al recibir la palabra? ¿Qué haces al recibir la bendición? ¿Te la guardas? ¿Muere en ti? ¿O tu vida se convierte en un canal donde la palabra llega, bendice tu vida y luego tu vida bendice a otros? Y esta es la idea, utiliza la palabra. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, tú has recibido de mí, yo te he enseñado. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que te he enseñado? Me he sacado 18, me he sacado 20. ¿Y qué haces con tu 18? ¿Qué haces con tu 20? ¿Qué vas a hacer con eso? Si te queda en ti y no lo transfieres a otro, estás haciendo algo indebido. Jesucristo dijo, al que más se le da, más se le demandará. Si Dios te dio esta enseñanza, la palabra, tenlo por seguro que el Señor en aquel día te va a demandar. Yo te enseñé esto. ¿Y te acuerdas? Tú orgulloso enseñabas tu 18, tu 20. ¿Te acuerdas? ¿Y qué has hecho con eso? Lo que has oído de mí delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Encarga a hombres fieles
que sean idóneos para que estos enseñen también a otros. Mire, Pablo se está proyectando. Pablo es la primera generación. A Timoteo, lo que has oído de mí, la segunda generación. ¿Qué va a hacer Timoteo? Encarga a hombres fieles, tercera generación, para que estos hombres fieles enseñen también a otros, cuarta generación. Pablo está proyectándose en 4 generaciones. Lo que ha recibido quiere que alcance a otros. Tú estás preocupándote de que todo lo que has recibido del Señor ¿estás transfiriéndoselo a otros? ¿O simplemente está quedando contigo? Si un tío le dice a tu primo, Fernando, te doy $10,000 para que le des a Carlos, y no le doy los $10,000, ¿cómo quedo yo? ¿Carlos me puede reclamar? Claro. Oye, mi tío te hago para mí. Bueno, Dios nos ha dado su palabra, nos ha enseñado para qué. Para que le demos a otros. No nos quedemos con eso. Hay una responsabilidad cuando recibimos. Por eso Jesús dice, a quien más se le da, más se le va a demandar. Si hasta ahora no sientes la demanda, prepárate porque en aquel día el Señor te va a demandar. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Preséntate no delante del liderazgo, no delante de los pastores, preséntate delante de Dios. Busca la aprobación de Dios. Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busca agradar, busca la aprobación del Señor. ¿Dios quiere esto? Procura presentarte, haz tu esfuerzo, tu mayor esfuerzo para presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que puede vivir transparentemente, que usa bien la palabra de verdad. Utilízala correctamente para ayudar a la gente, para bendecir a la gente. Y por último, le dice a Timoteo, otra vez te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En estas epístolas pastorales, cuando Pablo confronta a alguien, en este caso a Timoteo, lo hace delante del Señor, no delante de la gente. No estamos llamados a humillar a la gente. Toda enseñanza, toda corrección es personal. Y lo hace delante del Señor. Te encarezco, tiene el carácter de mandato, de directriz, de una directiva. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, te digo esto delante del Señor porque es el Señor que te va a juzgar. Yo no te voy a juzgar. Es el Señor que te va a juzgar. Que prediques la palabra. ¿Has recibido la palabra? Timoteo era un joven pastor tímido. Y Pablo le dice, deja tu timidez a un lado. Fortalécete en el Señor. De Él toma fuerzas. Toma valor, porque Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que, Timoteo, ya deja de decir que soy chiquillo, que soy jovencito, y predica la palabra. Que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Aquí, allá, en otro lugar, en la mañana, en el momento que se presente la oportunidad. A tiempo y fuera de tiempo. Y le da 5 imperativos. El primer imperativo, predica la palabra. El segundo imperativo, que instes, que insistas. Insiste en todo momento. El tercer imperativo, redarguye, muestra dónde está el error, muéstrale a la luz de la palabra. Recuerden, toda la palabra es útil para redarguir,
para enseñar, para instruir al hombre de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Redarguye, reprende, muéstrale de dónde está su error a la luz de la palabra, llévalo al arrepentimiento, que se arrepienta de lo que está haciendo, pero luego exhórtalo, anímalo, consuélalo, fortalécelo. No lo dejes ahí abajo, levántalo, anímalo, fortalécelo, consuélalo. Por eso la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña la regla de oro: haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Trata a esta persona, si está mal, trátala como quisieras que te traten a ti. Corrígela personalmente, aunque te gustaría que te humillen delante de todos. Corrígela personalmente. Exhórtale, repréndele, hazle saber dónde está su mal. Pero luego, anímalo, levántalo, no lo dejes tirado en el suelo. Consuélalo, abrázalo, dile que le amas. Ese es el cuarto desafío: usar bien la palabra de Dios. 4 desafíos a la luz de la palabra. Primer desafío: conoce bien la palabra. No solamente la conozcas, conócela en orden, tómate el tiempo, esfuérzate, separa un tiempo, disciplínate en tu tiempo para estudiar en orden la palabra de Dios. Profundiza, ve más allá de la superficie. Y el objetivo de profundizar no es que seas un erudito, es que te encuentres con el Señor. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Encuéntrate con el Señor, conoce al Señor, conoce cómo ve el Señor, cómo vive el Señor, para que tú veas las cosas como ve el Señor, para que hables como el Señor hable, para que actúes como el Señor actúe, para que te relaciones con la persona como el Señor se relaciona, para que tengas las prioridades que el Señor tiene. Profundiza las Escrituras para que te encuentres con el Señor. Y este conocimiento, este buen conocimiento y esta profundidad debe llevar a transformar tu vida. Porque si no hay transformación de vida, está llenándote la mente de puro conocimiento teórico. Y vas a tener una gran hidrocefalia espiritual. Tu vida tiene que amoldarse al escrito está, al consejo de la palabra de Dios. Y no digas nunca, no caigas en el engaño del enemigo: a mí nadie me va a cambiar, yo soy así. Si tienes ese pensamiento, déjame decirte, no has nacido de nuevo. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Él puede cambiar tu vida, pero no lo va a hacer contra tu voluntad, no lo va a hacer a la fuerza. Si es que quieres destruirte, Él va a dejar que te destruyas. Hasta el momento que no puedas y puedas decir: Señor, ya no puedo. Los brazos del Señor estarán abiertos. Pero no te hagas daño. No llegues a ese punto. Ven como estás al Señor. El Señor conoce tu vida más que cualquier otra persona, más que tú mismo. Y no solamente conoce tu vida, no solamente conoce todo lo que has vivido, conoce hacia dónde te estás dirigiendo a autodestruirte. Tu vida se ha transformado para que tu vida sea una bendición para otros, para que uses bien la palabra de Dios, para bendecir a otros. Yo no sé cómo has venido en esta tarde a este lugar, y doy gracias a Dios de que podamos estar reunidos aquí y que la palabra de Dios haya sido expuesta. Si tú te das cuenta que tu vida no ha cambiado, o quieres cambiar tu vida y no puede por ti, pues lo único que necesitas es reconocer dónde estás, reconocer tu pecado. Reconocer tu pecado. Y tu mayor pecado
es haberte separado de Dios. Y a partir de ese pecado vienen todos los demás pecados. Cuando estás separado de Dios. Reconocer tu pecado, pecado del cual tienes que arrepentirte delante de Dios. Y decirle: Señor, perdona mi pecado. Quiero dejar este pecado. Lo he intentado una y otra vez. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y es por eso que quiero rendirme delante de ti, poner mi vida en tus manos, entregártela a ti, Señor, para que tú hagas con mi vida conforme a tu voluntad perfecta.